Nadie lo sabía, pero antes de conquistar Hollywood, Pedro Pascal estuvo a punto de abandonar todo, incluso su vida. Hoy, Pedro Pascal es uno de los actores más queridos del mundo. Su rostro está en cada cartel de cine y plataforma de streaming. Es el alma detrás del implacable Mandalorian, el protector paternal en The Last of Us, el inolvidable Oberyn Martell en Game of Thrones. Pero pocos saben que, detrás de esa sonrisa serena y voz cálida, se esconde una historia marcada por el exilio, la vergüenza familiar y años de rechazo cruel en la industria. Pocos imaginan que Pedro vivió el escándalo de su familia siendo apenas un niño, cuando su padre, un reputado médico chileno, fue acusado en uno de los fraudes más impactantes de la historia médica en Estados Unidos. O que durante más de una década, Pedro apenas conseguía papeles secundarios, cayendo en depresión y pensando que jamás lograría ser alguien. Incluso pensó en cambiar de nombre para sobrevivir en una industria que parecía cerrarle todas las puertas. Este no es un cuento de hadas sobre el éxito. Esta es la historia de un hombre que lo perdió todo antes de ganarlo todo. De un hijo de exiliados políticos que luchó con fantasmas internos, la presión de ser latino en Hollywood y el peso de un pasado que siempre amenazó con destruirlo. Prepárate. Porque hoy vamos a contarte la historia que Pedro Pascal nunca quiso que conocieras. Pedro Pascal nació como José Pedro Balmaceda Pascal el 2 de abril de 1975 en Santiago de Chile, en un contexto político tenso y peligroso. Sus padres, fervientes opositores a la dictadura de Augusto Pinochet, se vieron obligados a buscar asilo político cuando Pedro aún era un bebé. Con ayuda de la embajada venezolana, la familia logró escapar y finalmente se estableció en Estados Unidos, llevando consigo heridas invisibles que marcarían la vida de Pedro para siempre. Desde muy joven, Pedro mostró una fascinación intensa por el cine y el teatro. Vivía consumido por los mundos que veía en pantalla y encontraba refugio en personajes ficticios mientras lidiaba con el dolor de sentirse extranjero en todos los lugares. El inglés no fue su lengua natal, y aunque lo dominó rápidamente, la sensación de no pertenecer lo acompañó por décadas. Estudió actuación en la prestigiosa Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York, donde su talento fue evidente, pero su apellido latino se convirtió en un obstáculo. En una industria dominada por apellidos anglosajones, José Pedro Balmaceda Pascal parecía una sentencia de invisibilidad. Tanto fue así que en sus años más duros, Pedro consideró cambiar legalmente su nombre artístico para sonar más americano, una decisión que finalmente rechazó por respeto a su herencia. Durante casi 2 décadas, su carrera estuvo marcada por la frustración. Audicionaba constantemente sin recibir respuestas y cuando lograba un papel, era efímero, genérico o directamente estereotipado. Fue camarero, recepcionista y hasta monitor de natación para sobrevivir en la ciudad que prometía sueños pero ofrecía más rechazos que oportunidades. Pedro ha confesado que durante años, cada llamada perdida de la gente lo hundía en ansiedad, y que hubo un momento en el que pensó seriamente en dejar la actuación para siempre. A pesar de las sombras, Pedro nunca abandonó del todo su sueño. Su círculo íntimo recuerda su disciplina y su capacidad para mantenerse resiliente incluso cuando la desesperanza lo rodeaba. En 2011, su mundo se sacudió con una noticia que reabriría heridas de la infancia. Su padre, el doctor José Balmaceda, fue acusado de irregularidades financieras y éticas en una clínica de fertilidad de California. Las noticias volvieron a vincular el nombre de su familia con un escándalo, reviviendo el estigma que creía haber dejado atrás. Pedro, fiel a su estilo reservado, nunca hizo declaraciones públicas, pero quienes lo conocían notaron un cambio en su humor, una tristeza silente que lo acompañó durante mucho tiempo. Fue en 2014 cuando finalmente, a los 39 años, Pedro Pascal rompió la barrera de la invisibilidad con su papel como Oberyn Martell en Game of Thrones. Un personaje carismático, sensual y vengativo que lo catapultó a la fama internacional. Por primera vez, un actor latino no solo recibía un papel importante, sino que dejaba una huella imborrable en la serie más vista del planeta. Sin embargo, esa victoria no eliminó su pasado. Al contrario,
lo obligó a enfrentarlo. Porque con la fama llegaron los medios, los periodistas y también los fantasmas familiares que regresaban con cada búsqueda en Google. El éxito no fue un final feliz, sino un nuevo comienzo con presiones más grandes, agendas agotadoras y una constante exposición pública. Pedro comenzó a ser el latino de moda, el símbolo de representación, el rostro que todos querían ver, pero internamente batallaba con la impostor syndrome, la idea de no merecer estar donde estaba. Pasé tanto tiempo siendo ignorado que ahora no sé si todo esto es real o si va a desaparecer mañana, confesó en una entrevista. Más allá de su carrera, Pedro también ha sido un firme defensor de los derechos LGBTQI, inspirado por su hermana Lux, una mujer trans que ha sido fuente de orgullo para él. Pero incluso este aspecto de su vida ha sido objeto de titulares malintencionados, intentando reducirlo a una figura controversial por defender lo que considera justo. Pedro nunca ha temido tomar posición, pero cada palabra suya se convierte en un arma de doble filo. Su historia, lejos de ser una escalada triunfal, está llena de curvas, heridas, silencios y decisiones difíciles. Y aunque hoy lo vemos sonreír en alfombras rojas y triunfar en producciones millonarias, lo cierto es que su camino ha sido uno de los más difíciles y emocionalmente intensos en la industria del entretenimiento. Porque Pedro Pascal no solo ha tenido que demostrar su talento. Ha tenido que luchar contra su apellido, su acento, sus traumas, su historia familiar, y contra una industria que, durante mucho tiempo, le dio la espalda. La historia de Pedro Pascal no es un cuento clásico de Hollywood donde el talento es suficiente para triunfar. En su caso, fue la perseverancia desesperada la que mantuvo vivo un sueño al borde del colapso. Durante más de 15 años, vivió atrapado en el anonimato, siendo rechazado una y otra vez. Me convertí en un experto en audicionar para papeles que nunca obtendría, confesó en una ocasión. En cada cuarto de casting, Pedro no solo representaba un personaje, también luchaba contra el prejuicio, la indiferencia y el peso invisible de ser un latino con un pasado incómodo. Pero entonces llegó la oportunidad que lo cambió todo, Game of Thrones. Su interpretación como Oberyn Martell no solo lo catapultó al reconocimiento mundial, sino que también marcó un antes y un después en su carrera. Con apenas 7 episodios, logró algo que muchos actores sueñan durante toda una vida, hacerse inolvidable. Su personaje, seductor, peligroso y apasionado, se convirtió en un ícono cultural. De pronto, todos querían saber quién era ese actor chileno que había conquistado Westeros y los corazones de millones. Sin embargo, lo que parecía un punto de inflexión también despertó antiguas sombras. Con la fama vinieron las entrevistas, los paparazzi, las investigaciones personales. Y con eso, el escándalo familiar resurgió en los medios. Los titulares revivieron la historia del padre de Pedro, el doctor José Balmaceda, acusado de fraude y negligencia médica en su clínica de fertilidad. Aunque Pedro nunca fue implicado, los medios usaron su nombre para dar más impacto a las noticias. Fue un golpe brutal para alguien que había trabajado tan duro por construir una carrera sin depender de su apellido. Pedro guardó silencio. Nunca respondió públicamente a la polémica, pero sus amigos cercanos afirmaron que fue un momento devastador para él. Sentía que la vieja vergüenza, esa que lo había acompañado desde niño, volvía a mancharlo justo cuando por fin podía respirar. Y es que, para Pedro, la actuación no era solo una profesión, era un refugio. Cada personaje era una forma de escapar, de contar su historia sin tener que decir su verdad. Después de Game of Thrones, llegaron proyectos importantes como Narcos, donde interpretó a la agente Peña, otro papel que reflejaba su capacidad para representar figuras complejas y moralmente ambiguas. Pero a pesar de su creciente fama, Pedro seguía sintiéndose como un impostor en un sistema que durante años lo había ignorado. No sabía cómo actuar siendo famoso, dijo una vez entre risas, ocultando quizás el miedo real de perderlo todo otra vez. En 2019, su vida dio otro vuelco inesperado.
Disney lo eligió como protagonista de The Mandalorian, la primera gran serie de Star Wars en streaming. Pero incluso ahí, la polémica lo alcanzó. Al principio, se dijo que Pedro no estaba contento con el hecho de que su rostro casi no aparecía en pantalla, y rumores de tensiones internas circularon en los medios. Algunos afirmaban que había pedido más protagonismo visual o incluso amenazado con abandonar la serie. Aunque posteriormente se aclaró que todo fue producto de especulación, el daño ya estaba hecho. La presión del éxito se volvía cada vez más asfixiante. Pedro comenzó a dar entrevistas cada vez más personales, donde hablaba de su salud mental, del peso de la fama y del miedo constante de no estar a la altura. En una charla emotiva con Variety, admitió que sentía ansiedad extrema antes de cada rodaje y que el éxito no había curado sus inseguridades, solo las había amplificado. Y entonces, cuando nadie lo esperaba, llegó otro reto monumental, The Last of Us. Una historia postapocalíptica donde interpretaba a Joel, un hombre roto por la pérdida que debe cuidar a una niña que representa su última oportunidad de redención. El papel parecía escrito para él. Cada gesto, cada silencio, cada mirada de Pedro cargaba una verdad emocional que no venía del guión, sino de sus propias heridas. Fue aclamado por la crítica, el público lo adoró, y por primera vez, Pedro Pascal no solo era famoso, era respetado, venerado, considerado uno de los mejores actores de su generación. Pero incluso en la cima, Pedro no pudo escapar del dolor que arrastraba. Durante la promoción de la serie, se quebró en varias entrevistas al hablar de su familia, de su hermana Lux, de su exilio, de sus años de oscuridad. Detrás del hombre que ahora camina con seguridad por las alfombras rojas, aún vive el niño exiliado que miraba al cielo de California preguntándose si algún día sería visto. Y esa dualidad del éxito exterior y la fragilidad interior es lo que hace que Pedro Pascal no sea solo una estrella, sino un símbolo. Un reflejo de todos los que alguna vez se sintieron fuera de lugar, que crecieron con más miedo que certezas, y que aún así, decidieron seguir soñando. Durante años, Pedro Pascal mantuvo sus batallas internas ocultas bajo una armadura de humildad y simpatía. Pero detrás de ese rostro que todos aman, se esconde un pasado lleno de silencios incómodos, heridas familiares y una lucha silenciosa contra la culpa, el miedo y la identidad. El escándalo más devastador en su vida no fue propio, sino el de su padre, el Dr. José Balmaceda. Acusado de fraude y violaciones éticas en un centro de fertilidad en California, el caso atrajo atención mediática por tratarse de procedimientos médicos sensibles, dinero desaparecido y pacientes engañados. Aunque Pedro nunca tuvo vínculo directo con el caso, los medios no tardaron en relacionar su éxito con su apellido, sugiriendo incluso que el escándalo fue borrado de la historia gracias a su fama. Esa exposición lo golpeó con una fuerza brutal. Años después, Pedro confesó en una entrevista que lo que más le dolía no era el escrutinio público, sino sentir que su apellido volvía a ser sinónimo de vergüenza. Todo lo que había intentado superar en mi infancia, volvió de golpe, dijo entre lágrimas contenidas. Es como si el pasado nunca me dejara en paz. Lo más perturbador, sin embargo, es cómo Pedro procesó el escándalo, con silencio. Su estrategia siempre fue callar, proteger a su familia, no responder a la prensa. Pero esa elección lo consumía por dentro. En un momento de vulnerabilidad, le dijo a un amigo cercano, he construido mi carrera sobre la negación. Y ahora no sé quién soy sin ese muro. Ese muro emocional comenzó a agrietarse durante las grabaciones de The Last of Us. El personaje de Joel, un hombre destruido por la pérdida y que debe aprender a confiar otra vez, lo obligó a abrir heridas que había enterrado. Cada escena con ella me enfrentaba a mí mismo. A ese niño que no sabía si algún día iba a sentirse seguro, reveló. Hubo días en los que salía del set y lloraba en el coche, solo, en silencio, igual que cuando era camarero esperando que su teléfono sonara con una oportunidad. Uno de los momentos más crudos fue cuando se reencontró con Chile para grabar una producción documental. Al pisar su tierra natal después de tantos años,
Pedro se quebró. Las cámaras captaron su silencio, sus ojos húmedos, su voz temblorosa. No sé si pertenezco aquí, ni allá. Me siento siempre entre mundos, dijo con honestidad brutal. A esa compleja relación con su origen se suma la sobreexposición que trajo la fama. En redes sociales, Pedro fue elevado al nivel de ídolo sexual, ícono de la cultura pop, el papá de Internet. Al principio lo tomó con humor, pero luego confesó sentirse incómodo con la deshumanización que eso conllevaba. No soy un meme, soy una persona que ha sufrido. Y a veces no sé si reírme o esconderme. Su apoyo público a su hermana Lux, una mujer trans, también desató una ola de reacciones encontradas. Mientras muchos lo celebraron como un hermano ejemplar, otros lo atacaron sin piedad. Pedro, lejos de retroceder, decidió enfrentar el odio con amor. Publicó fotos, dedicó palabras sentidas y usó su fama para protegerla. Pero cada vez que lo hacía, sabía que estaba abriendo un frente más. No estoy tratando de ser valiente. Solo soy un hermano que ama a su hermana, escribió una vez. Detrás de esas palabras se escondía la angustia de tener que defender lo más íntimo ante una audiencia que no siempre muestra compasión. Y es que la verdad más oscura en la vida de Pedro Pascal no es un crimen ni una traición. Es el peso constante de no poder soltar el pasado, de cargar con culpas heredadas, de tener que ser fuerte cuando lo único que quiere es quebrarse. De vivir entre la gratitud por lo logrado y el dolor por todo lo que costó. El público lo ama. Los medios lo adoran. Pero pocos saben cuánto le costó a Pedro llegar aquí. No en premios ni audiciones, sino en noches de insomnio, ataques de pánico, conflictos familiares no resueltos y una tristeza que nunca terminó de irse. En una entrevista íntima, le preguntaron si se sentía exitoso. Pedro hizo una pausa, bajó la mirada y respondió: supongo que sí, pero todavía estoy aprendiendo a creérmelo. Esa frase, simple pero devastadora, encapsula la verdad emocional de un hombre que ha dado tanto, y que aún así siente que el mundo puede arrebatárselo todo de nuevo. Los medios lo muestran sonriendo, elegante, seguro. Pero quienes lo conocen, quienes han estado con él en la sombra, saben que su mayor lucha siempre fue interna. Pedro Pascal no solo sobrevivió a Hollywood. Sobrevivió a sí mismo, a su historia, a un mundo que nunca le ofreció un lugar hasta que él lo conquistó a la fuerza, con talento, con dolor, y con una humanidad que hoy, por fin, el mundo empieza a ver. En Escándalo Total, no pretendemos glorificar ni destruir a las figuras públicas. Nuestro objetivo es mostrar la complejidad humana que hay detrás del brillo de los reflectores. En el caso de Pedro Pascal, lo que encontramos no es solo a un actor exitoso, sino a un hombre resiliente, marcado por un pasado complejo que moldeó cada paso que dio. Pedro no es el producto típico de Hollywood. No nació en cuna de oro, ni tuvo conexiones privilegiadas que le abrieran puertas. Fue un niño exiliado, criado entre culturas, que vivió en carne propia el silencio del anonimato, la crueldad del rechazo y la carga de un apellido que, en lugar de impulsarlo, lo perseguía. La historia de su padre, por dolorosa que sea, no define quién es Pedro, pero sí explica por qué durante tanto tiempo evitó hablar de su vida personal. En su caso, el silencio fue una forma de protección. Desde nuestra perspectiva, lo más admirable de Pedro Pascal no es su fama, ni siquiera su talento que es innegable, sino su autenticidad. En una industria que exige perfección, él ha mostrado sus grietas. Ha hablado de salud mental, de ansiedad, de sentirse fuera de lugar incluso cuando lo aplauden. No muchos se atreven a hacerlo. Él sí. Y eso lo humaniza, lo hace cercano, real. Su apoyo público a su hermana Lux y su defensa firme de los derechos LGBTQI no son estrategias de marketing. Son actos sinceros de amor y convicción. En una época donde el compromiso social muchas veces es superficial o conveniente, Pedro ha elegido hablar con el corazón, sabiendo que eso puede traerle consecuencias. Esa valentía lo distingue.
Tampoco podemos ignorar la presión que supone ser, de pronto, un símbolo latino en una industria que aún lucha con la diversidad real. Pedro no pidió ser embajador de nadie. Pero su existencia misma, su presencia en papeles protagónicos sin ser reducido a estereotipos, ya es un acto revolucionario. Lo carga con dignidad, pero también con la conciencia de que cada paso que da es observado, analizado, criticado. A nivel artístico, Pedro Pascal ha demostrado una versatilidad impresionante. Puede ser un guerrero del espacio, un agente de la DEA, un padre devastado en un mundo postapocalíptico y aún así, transmitir siempre una verdad emocional que conmueve. No actúa desde la técnica pura, sino desde las cicatrices. Eso es lo que lo hace inolvidable. Y aún con todo ese éxito, sigue siendo el mismo hombre que dudaba de sí mismo, que lloraba en silencio al final de una jornada, que teme que el aplauso desaparezca de un día para otro. Esa fragilidad no es debilidad. Es humanidad. Nos preguntamos, y te preguntamos a ti que estás viendo este video. ¿Es justo que el pasado familiar de un actor empañe su presente? ¿Hasta qué punto debe una figura pública cargar con culpas ajenas? ¿Y no es acaso el verdadero éxito poder mostrarse vulnerable en un mundo que exige máscaras? La historia de Pedro Pascal no es perfecta. Pero es real. Y quizás por eso, nos toca tan profundamente. Al final del día, lo que permanece no son los premios ni los papeles, sino las cicatrices que nos enseñan a resistir. Pedro Pascal no solo ha interpretado a héroes rotos. Él mismo es uno. Uno real. Uno que no lleva capa, pero que ha sobrevivido a sus propios terremotos internos, a los silencios familiares, a la angustia de sentirse invisible durante años. En cada entrevista suya, hay un atisbo de duda, como si aún no creyera del todo que ha llegado hasta aquí. Y tal vez esa incredulidad sea precisamente lo que lo mantiene genuino. Porque Pedro no se ha dejado corromper por el brillo de Hollywood. Aún se sorprende cuando la gente lo reconoce en la calle. Aún responde con modestia cuando lo llaman ídolo. Aún, en el fondo, es aquel niño exiliado que miraba películas en VHS y soñaba con estar algún día del otro lado de la pantalla. Su legado no es solo artístico. Es emocional. Pedro Pascal representa la esperanza de todos aquellos que han sido rechazados, malentendidos, desplazados. Nos recuerda que el dolor no es el final de la historia, sino muchas veces, el comienzo de algo más profundo. Hollywood ha tenido muchos galanes, muchas estrellas fugaces, muchos actores de moda. Pero Pedro no es uno más. Él ha entrado en ese selecto grupo de figuras que trascienden su tiempo. Porque su historia no es solo la de un actor que triunfó, sino la de un ser humano que sobrevivió al olvido, al miedo, a sí mismo. Y aunque quizás nunca termine de sentirse completamente en casa ni en Chile, ni en Estados Unidos, ni en los pasillos fríos de los estudios de grabación, Pedro ha encontrado algo aún más valioso, un lugar en el corazón del público. Un lugar ganado no por escándalos vacíos, sino por verdad, por lucha y por vulnerabilidad. Al cerrar este video, queremos que recuerdes algo, algunas historias nunca estuvieron destinadas a ser conocidas. Pero ahora, tú la sabes. Y quizás, eso cambie para siempre la manera en que ves a Pedro Pascal.